Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña una excelente profesional en el área de la comunicación social, pero quizás a mayor profundidad en el área educativa. Se trata de la profesora Edicta Gómez, de quien me honra ser amiga, pero además de quien sé que ha despertado conciencias a lo largo de muchos años. Ella ha sido profesora desde los primeros niveles de la educación hasta profesora universitaria, seguramente de muchos de ustedes, nuestros queridos televidentes. Me honra hoy saludar y además darle la más cordial bienvenida a nuestra distinguida invitada, la profesora Edicta Gómez. Gracias por estar aquí, Edicta. Buenas tardes, estimados televidentes, y a ti especialmente, Dexy, mi amiga. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a tocar un tema de gran interés y es que está precisamente consagrado en la Constitución de nuestra nación, el derecho a la educación. El derecho a la educación desde todos los niveles o a través de todos los niveles que la misma es necesaria para los seres humanos. Y precisamente este es el tema que vamos a tratar el día de hoy con la profesora Edicta, y es cómo se aplica ese derecho a la educación desde temprana edad en Venezuela, específicamente desde el área maternal, donde hemos escuchado de nuestra invitada, se fundamenta quizás el resto de la vida de un ser humano. Eso es correcto. El hombre del futuro y la mujer del futuro se hacen desde las primeras edades, sobre todo de la edad preescolar. Me preocupa bastante últimamente con los programas educativos, sobre todo cuando los maestros de preescolar han tenido que asumir otros roles que el maestro de primer grado aspira y espera que ya esos roles sean cumplidos allí cuando deben cumplirse a nivel de primer grado. No es fácil para un niño que trabaja en un maternal o que va de un preescolar, que aprende jugando generalmente y hace la actividad que ellos quieren realizar en un momento determinado, llegar a un primer grado donde tienen que sentarse en un pupitre, seguir a un solo maestro e ir al baño y comer a la hora que el maestro lo decida y no como lo hacían preescolar. Eso de verdad es bastante preocupante. Además pero increíblemente hoy en día, cuando el maestro de primer grado aspira que el niño que va de preescolar ya sepa sumar, restar y que sepa leer y escribir, cuando es en el preescolar donde se deben tener las herramientas, donde se debe dar solamente las actividades de apresto para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es tan difícil para un niño, lo logre, pero en el primer grado, no desde que está en el preescolar, porque ese es su momento de juego. Y ¿cómo se distribuye, profesora, en este momento los niveles educativos, sobre todo en primaria, desde el maternal? Hay maternal, hay preescolar 1, preescolar 2, preescolar 3, luego primer grado, segundo hasta sexto grado, luego la educación media. Ahora, eso que usted está señalando quiere decir que están impartiendo, digamos que un momento del pénsul en edades que son inadecuadas para recibir por parte del alumno esa información. La maduración para un niño que debería tener en edad, generalmente debería ser 5 años, 6 meses en preescolar y que ya tener para cuando entre primer grado 6 años, 6 meses mínimo cumplidos para el último de octubre. Sin embargo, hace unos 2 o 3 años el ministerio decidió que los niños de 5 años fuesen promovidos a un primer grado cuando no existe la maduración necesaria para emprender ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es uno de los más difíciles del ser humano. ¿Cuál es la clave para orientar a los niños y que sea esto pertinente, positivo obviamente para ellos y que se puedan construir realmente ciudadanos capaces para el futuro de nuestra sociedad? La educación tiene que ser un vínculo entre padre y una relación entre padre y colegio, entre hogar y colegio. Si eso no existe, eso está desfasado totalmente. La necesidad ha tenido que llevar tanto a padre y madre a trabajar en la calle y son muy pocos los momentos que se dedican a esos niños. Sin embargo, son súper creativos, súper inteligentes, súper todos, que muy a pesar de estar solos, ellos logren mantenerse y continuar sus estudios.
¿Cómo, de acuerdo a su práctica, sabemos pues que tiene una dilatada trayectoria en este sentido, cómo confrontar una sociedad que cada día va más deprisa con necesidades económicas realmente importantes, que donde los padres obviamente tienen que trabajar para poder llevar el sustento a la casa, pero que los padres esperan que la educación de los niños la den en la escuela y en la escuela esperan que vengan educados en la casa? ¿Dónde queda ahí el alumno? No es solamente eso, sino que las redes sociales y los medios de comunicación que han ido tan apresurados no han permitido que los mismos niños sean producto de ese mismo aprendizaje, pero si no hay una correlación entre padres y representantes y colegios, la situación se hace muy cuesta arriba, de verdad que sí. La adquisición de esas habilidades, de la convivencia que se debe desarrollar en estos ámbitos, en el hogar, en la escuela, por supuesto, debe interrelacionarse. ¿Cómo estimular, cómo hacer que estos sectores entiendan la importancia que tiene esta etapa para los jóvenes en desarrollo? Porque muchas veces dicen, bueno, no, pero si estás en preescolar, no importa. No, O sea, valores, por ejemplo, como lo que usted decía, la puntualidad. ¿Cuáles son los valores específicos que deben tratar de transmitírsele a esos muchachos? Yo creo que con amor se logra todo, con amor logras responsabilidad, logras creatividad, logras crecimiento, lo logras todo, siempre que haya amor, siempre que haya, aun cuando sea una atención poca, porque en realidad el tiempo es muy poco para dedicárselo a ellos, pero si eso se hace con amor, tengan la seguridad que eso se logra perfectamente en sus hijos, pues. De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, ¿cuáles son los conocimientos que deben adquirir, o por lo menos más o menos, los, digamos a grosso modo, que deben adquirir los niños en esas edades tempranas? Los valores, sobre todo lo que es responsabilidad, puntualidad, aseo, esos son los valores más importantes, porque si tú tienes responsabilidad, tú logras responsabilidad en un niño, tú logras que él haga las tareas, logras que él se bañe, logras que él se cambie, logras que lleve unos cuadernos limpios, lo logras todo, siempre que tengas responsabilidad, pero eso por supuesto no lo vas a lograr de un día para otro, y los padres tienen que ser responsables para que ellos den el ejemplo, de lo contrario no van a lograr nunca nada. Y en esta etapa lo deben lograr y deben aprenderlo jugando. Todo se hace jugando, todo, si no lo logras jugando, no hay otra forma de lograrlo, porque ni por castigo ni por nada, menos hoy en día donde tienes una cantidad de herramientas que tú puedes manejar para que esos niños cumplan con su deber. ¿Qué materiales se incorporan o se deben incorporar en este momento del aprendizaje? ¿Materiales en qué sentido? Materiales de apoyo, porque por ejemplo uno, cuando tuve la oportunidad de ser mamá de niños en maternal, la lista era apoteósica, y hoy que una resma cuesta tan cara, no sé cómo se estará manejando esta situación hoy en día. Tendrá que utilizarse materiales de desecho o materiales que tú tengas en el hogar que puedas trasladar para la institución, porque hoy en día una caja de crayones también cuánto te está costando. Entonces ingeniártelas en la forma, tampoco puedes imprimir, pero tendrás que buscar una herramienta o muchas herramientas que tú utilices donde no deteriores el sueldo ni los intereses que tengan los niños tampoco. En la próxima parte vamos a seguir conversando con la profesora Edicta Gómez acerca de esos primeros años de la educación, su importancia fundamental para el desarrollo del ser humano. Y en ese momento queremos que nos diga la profesora, nos responda en la próxima parte, cómo pueden preparar a los muchachos para ese primer día de clase, la gran pataleta o la alegría de quedarse solos en un sitio. La respuesta de nuestra invitada en la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Seguimos con nuestra invitada de hoy, una editora y excelente periodista, Edicta Gómez, pero una también muy querida y apreciada profesora en todos los niveles de la educación. Quizás pocos educadores tengan la oportunidad de, a través de su experiencia, narrar estos niveles, desde la educación maternal, porque tiene pues muchos años de experiencia en este sentido, y la educación superior, y ahora en su nueva faceta como directora del Centro de Asesoramiento Académico Vesubio, donde pues los muchachos tienen la oportunidad de hacer, digamos, esa preparación previa a la universidad, que es tan importante, porque precisamente el tránsito de la casa al maternal, quizás del preescolar al primer grado, del sexto grado al bachillerato y luego a la universidad, son esos pasos
fundamentales, pero que muchas veces suelen ser muy traumáticos. Vamos a empezar a saber de boca de Edicta si ese trauma viene desde llegar el primer día de clases al maternal. ¿Qué nos puedes comentar, Edicta? Al iniciar el niño el primer grado, que ya viene de ese maternal, él va a presentar cualquier situación de incomodidad porque es un ambiente totalmente nuevo para él. Viene de una etapa de juego a una etapa de si se quiere, de disciplina. Entonces, fíjese bien, ¿qué debe hacer el representante? El representante debe llevarlo el primer día, si ve que el niño va a presentar problemas de adaptación, etcétera, si no se quiere quedar, llévalo, te quedas cerca, lo buscas en 2 horas, al día siguiente lo buscas en 3 horas, y así poco a poco hasta que se vaya él adaptando a ese nuevo ambiente escolar. Para él no va a ser nada fácil porque a lo mejor se va a conseguir con unos compañeros totalmente nuevos, con una maestra que ¿Hay desconoce. hostilidad en ese momento? ¿Hay qué? ¿Hostilidad? ¿Llega a haber hostilidad? Sí, por supuesto. Es un ambiente, primero una estructura física que desconoce, segundo una maestra que no sabe ni quién es, a lo mejor es joven, mayor, etcétera, y eso pues también puede infundir en el niño algún tipo para cohibirse estar allí o no tener a sus compañeros al lado, y eso es normal, que el niño llore, y allí es donde el representante y el docente deben tener si se quiere, muchísima paciencia hasta que el niño logre su adaptación. En unos será fácil, en otros un poquito más difícil. ¿Qué atributos debe tener una maestra de preescolar, una de esas personas que tienen esa gran responsabilidad, prácticamente recibir de los brazos de la madre a esos niños? Primero, tener vocación. Segundo, responderle al representante, porque no es fácil para un representante dejar un niño en manos también de una persona desconocida para ellos. Y entonces agradecer mucho que por lo menos le permita a ese docente tener a ese niño en sus manos cuando es lo más grande que ese padre tiene. En esos momentos también la alimentación debe ser vigilada, ¿verdad? Porque quizás está más cercano ese estar atento de la merienda, que sea nutritiva, etcétera. No solamente eso, sino hasta el momento de ir para el baño, porque a lo mejor el niño va a querer ir al baño a cada rato porque considera que ese es un momento de escape para poder estar fuera de su salón de clase. Entonces, merienda, baño, descanso, no obligarlo a hacer una tarea, permanecer sentado en un pupitre. Por supuesto que tienen una cantidad de valores que debe poseer el docente y sobre todo muchísima vocación, mucho amor. Pese a ser profesora universitaria, Edicta, siempre has comentado la importancia de la educación en los primeros niveles de la formación del ser humano. Y precisamente es el momento en que se forma la personalidad y otros aspectos importantes. Pero cuando un niño tiene problemas de aprendizaje, ¿en qué momento se puede evaluar que es una realidad? ¿Cómo abordar no solo al niño, sino a los padres en un momento dado? Eso no es una tarea fácil, es una tarea sumamente difícil. Primero porque el padre a veces no se da cuenta que el niño no ve bien, o que el niño tiene alguna dificultad auditiva, y es el docente en que a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje capta algún tipo de dificultad. Conversar con el representante, hacerle entender, no es fácil, porque ni siquiera si usted le dice, mire, tenga la bondad de limpiarle la cabeza a su niño porque tiene animalitos, etcétera, lo primero que va a pensar es que se lo pegó la maestra, y entonces lo que menos va a decir... ¿Así de duro es? Sí, así de duro es. Que no va a pensar que es en la casa, que hay algún problema, que es en el transporte, que es en X sitio. Sino, no, esa fue la maestra que se lo pegó porque mi niño es un niño aseado. Desde cuestiones tan sencillas. Cónchale, yo nunca hubiese pensado que una maestra, yo puedo pensar que un compañerito, ¿no? Pero bueno, sí ha pasado esa... Eso ha pasado porque los representantes a veces se niegan totalmente a aceptar situaciones, no incómodas, pero situaciones en realidad que tienen los niños y que hay que acatarlas a tiempo. También hemos escuchado que cada ser humano tiene un proceso, tiene una velocidad en los procesos de aprendizaje. Eso no es una circunstancia que pueda compararse con un problema. Que digamos que de repente un niño aprende más rápido y el otro un poquito más lento, aun cuando tengan la misma edad. El docente tiene que saber manejar muy bien qué zona del conocimiento puede tener afectado en un momento determinado. Cuando tiene dificultad para la matemática, entonces tiene demasiada creatividad porque tiene más desarrollado otras zonas, la poesía, la literatura, etcétera. Entonces tiene que estar pendiente de esa situación y tocar en ese sentido cuál es la dificultad que tiene el niño en ese momento de aprendizaje.
En el caso del inicio del proceso de la lectura, la escritura, ¿cuál es la edad indicada? Mira, si tiene un buen preescolar, era lo que le decía inicialmente, es cuando tiene su proceso de maduración. Eso está considerado por todos los especialistas, que el niño puede aprender a leer muy bien entre los 6 y medio y 7 años. Pero no como ahora que pretenden enseñarlos a los 4 y a los 5 años cuando no tiene Eso no es sano, no es que, ay, no, mi niño es muy inteligente porque aprendió a leer a los 4 años, como si fuera la gran cosa. No es la gran cosa. Ni es sano, porque ¿qué hace un niño de 11 años en un primer año? ¿Qué hace un niño en una universidad con 15, 16 años? Entonces el padre y la madre tienen que saber, darse cuenta que mientras el proceso sea más lento, ese un niño que vaya con 7 años a un tercer grado va a ir con un 14, pero si ese niño va con 9 o con 10 años, va a llevar un 18, un 19 o un 20, porque el proceso de maduración va en función del contenido programático que se le dé a ellos. Ahora, la diferencia de estar jugando, que es, digamos que uno de los más fuertes, ¿no? De los tránsitos más fuertes, de estar jugando con sus amiguitos, poniendo taquitos y tal, a estar sentado en un pupitre, copiando en la pizarra y con un cuadernito en la mano, copiando las vocales. Es una gran diferencia, ¿no? Una diferencia inmensa. E incluso en ir al baño, pues cuando estabas en el preescolar ibas a la hora que querías. Cuando estás en primer grado vas a la hora que tengas recreo. Y entonces el proceso es dificilísimo. El maestro tiene que ingeniársela con esas herramientas importantes que tiene para poder buscar cuál es el momento indicado y cómo hacer ese momento de transición entre el preescolar y el primer grado. Una de mis tesis fue justamente del aula abierta al primer grado y ese proceso fue bastante difícil cuando logré estudiarlo. Sabes, Edita, hay un aspecto también muy importante y es las asignaciones o las tareas que le mandan los maestros a la casa, a los muchachos. En este minuto, te cuento que hace poco precisamente me contó una señora que su hija hizo un lacto espectacular, una maqueta del lacto. Sí, ¿para qué está estudiando? No, para el sobrino. Entonces, enviar esas tareas y las maestras aceptar que son unas tareas espectaculares cuando saben que el niño no tiene la capacidad para hacerlas. ¿Cómo manejar esto en las escuelas? Yo diría que esa es cuestión de orientación del docente, utilizar todas las herramientas que ellos tienen. Mis alumnos presentan sus pruebas a lapicero y los trabajos me los llevan con las herramientas que tengan de la tecnología porque tampoco me puedo negar a ello. Pero un alumno que va de 6º grado a un primer año viene de trabajar con una sola maestra a enfrentarse a 12 profesores que uno exige más que el otro, tampoco ese es un proceso fácil. Y en ese sentido, saber manejar tanto lo que tú tenías con lo que tú tienes, porque tú no te puedes negar a todas las tecnologías que se te presentan hoy en día y que los muchachos lo manejan mejor que uno. Eso es, esta es la generación de la tecnología. Un mensaje dicta para los padres, para las nuevas generaciones de educadores, ya para finalizar este espacio. Esta es la generación del pulgar. A todos los representantes, primero las gracias por haber permitido que me haya estado con esa cantidad, eso de echado de todos los alumnos que he tenido por mi larga experiencia, ya son 54 años en la docencia, deben haber pasado 10.000, 20.000 alumnos por mis manos, a todos, todo el mejor cariño, todo el éxito del mundo y a los padres y representantes, todas las gracias. Muchísimas gracias, Edith, de verdad que es un placer y un honor contar con tu presencia. Estás ya comprometida para tocar temas pues que sabemos que manejas geopolítica y temas de gran profundidad en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, no sin antes deseándoles una maravillosa tarde.